Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición de Conferencias a Gaming. En esta nueva edición nos centraremos en el destacado mercado mexicano. Queremos agradecer a todos nuestros asistentes quienes disfrutarán de estos interesantes paneles, así como a nuestros principales sponsors como BMM, Kushki, Novusbet, Gambling Master y Clases Play. Empecemos. Bienvenidos a este panel sobre la evolución del mercado del juego en México y su transición hacia el gaming. Mi nombre es Geraldine García, soy Media Manager en Digital Gaming News y estaré a cargo de la presentación de este interesante tema. El objetivo es ofrecer una visión clara sobre el entorno regulatorio actual y las oportunidades que se presentan para los operadores, inversores y jugadores en el ecosistema gaming. Sin más, doy la bienvenida a nuestro panelista principal, que es el Dr. Miguel Ángel Ochoa Sánchez, quien es doctor en Derecho Constitucional y presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México, o mejor conocido como AIJA. Con una vasta trayectoria en el sector regulatorio y jurídico del juego en México, el licenciado Ochoa ha sido una figura clave en el desarrollo de la industria. Su experiencia lo lleva a ser una de las voces más autorizadas para discutir sobre el futuro del gaming y los desafíos regulatorios que enfrenta este creciente sector en el gaming. Muchas gracias, doctor Ochoa, por estar aquí. Satisfacción de participar en este tema con Digital Gaming y sí, con mucho gusto hablar del mercado mexicano, un mercado reciente porque prácticamente en el 2004 se publica su reglamento y empieza su vida en la industria del juego, contra países que ya nos llevaban muchos años de experiencia, como el caso de Brasil, que temporalmente está suspendida su vigencia, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Entonces México empieza prácticamente en el 2004, en estos 20 años, pues hemos crecido, hemos padecido, hemos vivido diversas situaciones que hoy permiten alentar un futuro y una proximidad pues positiva, esa es la verdad. Doctor Ochoa, ¿cómo ha evolucionado el marco jurídico del juego en México desde la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 hasta las regulaciones actuales? El juego, sobre todo como lo conocemos, lo que se le llama casino, las salas de juego, inicia a principios del siglo pasado. Tenemos un presidente que duró 30 años en el poder, un dictador, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era muy afrancesado y
introdujo muchas novedades en el país, desde los arbotantes de luz que iluminaban las ciudades hasta las casas de juego que eran como de alta sociedad mexicana. Sin embargo, no había alguna regulación, había algún decreto que él había publicado que el juego estaba legal. Viene la revolución de México del 10 al 17 y ahí hay mucho desorden en el tema del juego. Empieza a haber algún apoyo, sobre todo en el norte del país de nuestro querido México. Y luego viene una época postrevolucionaria donde Cárdenas, que fue presidente de México, el general Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, publica 2 decretos prohibiendo el juego, argumentando que atenta contra la moral de las familias. Es hasta 1943 cuando el sucesor de Cárdenas permite un hipódromo, el Hipódromo de las Américas, en 1943, y es hasta 1947 cuando tenemos el primer presidente civil, después de presidentes militares, que publica la Ley Federal de Juegos y Sorteos de México el 31 de diciembre de 1947. Es decir, hace pues prácticamente ya 77 años que se publica esta ley, y no es hasta el año 2004, 57 años después, que se publique el reglamento que viene realmente a darle la vida al juego en México con el reglamento. Y este reglamento ha sufrido 3 modificaciones, una en el 2012, otra en el 2013 y una recientemente en el 2023, son las que han venido a darle vida a la industria del juego en México. La ley no se ha modificado, es una ley que permite el juego, muy pequeña, de 17 artículos, pero los reglamentos han sido los que han venido a darle vida a la actividad del juego, como lo iremos comentando durante esta entrevista. Esa sería la parte del tema legal. Estamos esperando que el nuevo gobierno, que acaba de empezar justo hace 17 días, podamos trabajar un nuevo proyecto de ley federal de juegos que sustituya a aquella ley de 47, que ya es vieja, pues evidentemente en 47 no había los grandes avances tecnológicos que hay ahora y no los contemplaba. Entonces, una ley que dinamice la industria del juego en México. ¿Qué estadísticas clave podemos destacar sobre la industria del juego en México en la actualidad, tanto en lo físico como en lo online? Sí, muchas gracias. Bueno, el mercado mexicano del juego ha tenido un crecimiento muy importante, sobre todo a partir de septiembre de 2004 que se publica el reglamento. Antes existían algunos bingos, hipódromos, galgódromos, pero no había propiamente un gran desarrollo del tema de los casinos en físico, como lo tenían Argentina, Brasil, Perú, Chile y Colombia. México entonces empieza a tener sus primeras salas en físico en el 2005-2006 y crece a tener hoy 423 salas distribuidas en todo el país. México tiene 32 estados, en 30 de ellos tenemos casinos en físico. Y hoy tenemos ese importante desarrollo que sufrió un golpe muy fuerte con la pandemia, como sucedió en todo el mundo, porque los casinos en físico fueron cerrados, lo cual curiosamente abrió la puerta al casino virtual, que ya venía creciendo poco a poco, pero a partir de la pandemia creció de manera exponencial, y hoy ambos conceptos, el casino físico como el casino virtual, conviven, ya que el permisionario, que es aquel que tiene la licencia de gobernación para abrir salas, es el que otorga la facultad de ser operador de casino en físico o operador de casino en línea. Entre los dos, hoy tenemos 600 millones de dólares al año de impuestos. Tenemos 423 salas abiertas y 80 operadoras de juego en línea, que representan el 40% del juego legal en línea en México. Aún está insuficientemente regulado y el 60% todavía no es legal. Tenemos también 100,000 máquinas en los casinos legales y tenemos también una importante participación en la actividad económica del país, porque se generan empleos.
200,000 empleos tenemos hoy, 200,000 familias viven del juego, y tenemos también impuestos, tenemos inversiones, y todo está desarrollado en función de este tema. Obviamente, con la publicación del reglamento que le vino a dar vida a la ley, ha habido algunas modificaciones, una en el 2012 y otra en el 13, que regularon sobre todo el tema de la vigencia de los permisos, y en el 2023, que tuvo que ver con también la vigencia de permisos y el tema de la importación de máquinas. Hoy la industria ha crecido de manera muy importante y creemos que hay un gran futuro para México, que además cuenta con condiciones climatológicas, geográficas muy favorables, rodeada por dos mares, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, con la cercanía con Estados Unidos y con, digamos, el liderazgo de la América Latina por ser el país más cercano al norte. Y México está abierto, pues, para un importante crecimiento de la actividad del juego. Como he dicho previamente, hay en el casino en físico una mayor participación de las personas de mayor de 40 años, impida que vayan entre 18 y 40, y en el casino online sucede lo contrario, son personas entre 18, 30, 32 años, aunque también no impide que haya gente de 60, 70, 80 años que puedan jugar. ¿Qué implicaciones tiene el decreto de noviembre del 2023 para el mercado gaming en México? Y también, ¿cuáles son las principales modificaciones que trae consigo? Sí, realmente en septiembre del 2023 nos sorprendió a toda la industria un proyecto de publicación de un decreto de reforma al reglamento de la ley que tenía que pasar por un proceso de consulta a través de una figura que se llama CONAMER, la Comisión de Mejora Regulatoria, en el cual, entre muchas de las cuestiones que contemplaba, había 3 o 4 que nos preocupaban. Una, todos los permisos son de 25 años, ya se modificó a 15, pero son de 25 años. Entonces hay muchos que se les vencen en el 2027, 2028, hasta el 2038 inclusive. Entonces este decreto impide la renovación del permiso, es decir, aquel que se le vence su permiso en el 2028 ya no podrá renovarlo de acuerdo a este decreto. Esa sí sería como la modificación más peligrosa, más llamativa, más molesta para la industria mexicana. Y la otra prohíbe la importación de máquinas para casinos nuevos, pero como el propio decreto ya no permite casinos nuevos, digamos que eso no nos afecta. Nos afecta más bien que aquellos casinos que sí están trabajando, que hemos hablado de 423, puedan seguir importando. El decreto respeta los derechos adquiridos y por tanto se puede adquirir, se puede importar. Hay una mala interpretación con la Secretaría de Economía que nos obligó a irnos a diversos recursos y negociaciones, ya están pudiendo importar, y en México hay una figura muy importante de la defensa jurídica de los derechos, que es el amparo. Todos los permisionarios fueron al amparo, prácticamente todos lo han ganado, con lo cual muy seguramente al llegar el final de la vigencia de su permiso podrán renovar jurídicamente el tema. Sin embargo, estamos trabajando en un proyecto de ley que permita regular este tema como lo comentamos en el punto anterior. Tomando en cuenta la pandemia, esto provocó una aceleración en la transformación digital en muchas industrias, incluyendo las del gaming. ¿Cómo considera usted que afectó esta situación al sector de juegos de azar en México, especialmente a la gaming? Bueno, como lo decía, México empieza a nacer, digamos, en el tema del gaming a partir de la publicación del reglamento del 2004. Se dan los primeros permisos y digamos que en el 2006 ya había movimiento en salas. La cifra más importante llegó hasta el 2009, y luego del 2009 al 2024, que es este año, en 15 años ha habido muchas complicaciones, un incendio de un casino en Monterrey que provocó un gran problema, etcétera, incluida la pandemia, pero digamos que los casinos físicos han crecido de manera importante al grado de que, como le dije antes, tenemos presencia en prácticamente todo el país y en las principales ciudades de México. El juego online empezaba, pues obviamente a principios de este siglo, pero su desarrollo más importante se había dado entre el 2010 y el 2020. Pero bueno, la pandemia, al no tener casinos físicos,
obligó a la gente a irse al casino virtual, aunque no le entendieran mucho, sobre todo las personas mayores, y creció de manera muy importante, digamos de manera geométrica. Entonces hoy tenemos 80 operadores de casinos en línea, con lo cual hay una gran actividad porque la gente pues, está vinculada sobre todo en la apuesta deportiva, que es una de las principales actividades del casino online, y obviamente con las grandes ligas que hay en el mundo, no solo las americanas de fútbol americano, básquetbol y béisbol, sino en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, tal, esto ha tenido un crecimiento muy importante. Entonces hoy las dos no compiten, sino se complementan y son parte de un mismo permiso. ¿Qué retos se enfrentaron los operadores de gaming durante la pandemia y cómo evolucionaron las plataformas para satisfacer la creciente demanda de juego en línea? En México, yo pienso que el tema de la pandemia, más que enfrentar una complicación, terminó siendo la catapulta para el tema de el e-gaming. Obviamente cerraron los casinos en físico, pero también en marzo del 20 estaban cerrando todas las ligas deportivas del mundo. Fútbol americano, fútbol soccer, básquetbol, hockey sobre hielo, etcétera. 2, 3 ligas en el mundo siguieron jugando. Por ejemplo, en Rusia había una liga que jugaba, en Nicaragua también, en Eslovenia también. Era muy poco, realmente el juego en línea que sobrevivió era el juego virtual, el que juegas con maquinitas virtuales en tu televisor o en tu computadora. Pero las ligas reanudaron pronto, digamos que en septiembre, 6 meses después del 2020, ya estaban reanudando fútbol americano, béisbol, carreras de automovilismo, etcétera. Y todavía los casinos en físico no habían abierto, empezaban a abrir. Aquí en México la autorización de reapertura de un casino era por estado. O sea, algunos estados decían sí, con el 20% del aforo, sí, con 4 horas al día, tal, mientras que el casino en línea abrió al 100%. Entonces, esta lentitud de la apertura del casino en físico permitió que hubiera un gran crecimiento, y además la población de 18 años, que antes de la pandemia pues tenía 12, 13, 14 años, llegó a los 18, empezó a poder jugar el juego virtual, y entonces hoy esta industria ha crecido de manera muy importante, y en México del 100% de la población, hablamos de 130 millones de habitantes, más o menos 100 millones tienen acceso a la tecnología, a la computadora, al iPad, al iPhone, a lo que sea, y de esos casi el 70% están ya entrando a participar de una u otra manera a las apuestas, ya sea en línea o la apuesta sobre todo deportiva. Muchas gracias por su interesante respuesta. Ahora, quiero consultarle. Nosotros sabemos que México es uno de los mercados más importantes en América Latina. Dígame, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el mercado a gaming en México en términos de regulación, competencia y tecnología? Por un lado, México es un país de oportunidades. Su cercanía con la gran economía de Norteamérica, que es Estados Unidos, y también con Canadá, su liderazgo, digamos, en la representación latinoamericana, por ser el país que está más cerca de la frontera norteamericana, ha creado una gran expectativa de crecimiento del juego, y sobre todo del juego en línea. Y sí, como bien menciona, hoy el gran reto que tenemos es que del 100% de la gente que juega en línea en México, el 40% lo hacen plataformas legales, con lo cual se controla fiscalmente, se controlan los empleos, se controlan los contratos, se controla la fuente de información, se controla que las apuestas se paguen, etcétera, pero el 60% aún no es legal. Muchos de esos en sus países son legales. Hay gente que apuesta en México, pero que su fuente de información viene de Inglaterra y si es legal, o en España, o en Estados Unidos, o en Argentina, o en Perú, pero muchos otros son páginas piratas que aparecen un día y a los 3 días desaparecen. Ese 60% nos hace mucho daño porque compite contra el mercado legal. Requerimos que se adecúen a esta nueva ley federal de juegos, sorteos, y que todas las plataformas que no sean legales sean bloqueadas por la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente la Policía Cibernética, para que estemos entre iguales. Entonces, esto es hoy el reto que tiene el juego del e-gaming en México, que esperemos
pueda resolverse en los próximos meses. Doctor Ochoa, ¿cuáles son las principales oportunidades de crecimiento para el sector en los próximos años? ¿Y qué factores claves impulsarán este crecimiento? Sí tenemos en México una dificultad, porque las autoridades no han visto desde el 2006 hasta esta fecha que el juego es una actividad que produce entretenimiento, que ayuda a abatir temas de soledad de muchas de las gentes, que permite una diversión sana y que a la par genera inversión, genera impuestos y sobre todo genera empleos, y empleos generalmente muy bien pagados por encima de la media. Estas 3 o 4 condiciones no han sido vistas de manera positiva por los gobiernos, sobre todo federales y estatales, y entonces pareciera ser que estamos en una actividad prohibida, atentando a la moral de la industria del pecado, como llaman, por ejemplo, a Las Vegas, que es la capital del juego en el mundo. Pero realmente en México, en los 15 años que tiene esta industria de desarrollo y esta asociación que yo presido de vida, no ha habido ningún cierre de ningún casino por ludopatía, por prostitución, por alcoholismo, por ninguna causa, ni siquiera por ludopatía. Somos una industria que compite sanamente, que estamos en la ley, que estamos en la Constitución y que estamos reglamentados. Entonces necesitamos que el gobierno no nos vea como enemigos, sino que nos vea como aliados, que regule la industria, estamos de acuerdo, que el gobierno no promueva el juego, está bien, que lo regule nada más. Con eso nos permite crecer. A pesar de todo eso, México ha crecido. A pesar de no ser del todo bien visto, los estados nos han apoyado porque además les estamos pagando impuestos a los estados de la República y los municipios también. Entonces México debe tener en esta plataforma de aparente moralidad y de mal vista del juego, un cambio de imagen para ver que provocamos juego, diversión, entretenimiento, que generamos impuestos, que atraemos inversión y sobre todo producimos, generamos empleos bien pagados. Si esto lo ve bien el gobierno, México puede crecer de manera muy importante porque, bueno, México tiene 130 millones de habitantes, a diferencia de, por ejemplo, Argentina o Perú o Colombia, que tienen muchos menos, salvo Brasil, que es el gigante de la zona con 180 millones. Entonces creo que México es un mercado natural para el crecimiento del juego, no solo para los que viven aquí, sino para los que quieren invertir eventualmente en las ligas mexicanas, que también son muchas, y creo que ahí tenemos una gran oportunidad, que en este momento es un reto, pero pues yo siempre he dicho que el reto es una oportunidad, y si lo aprovechamos nos debe ir bien. Esto lo estamos planteando con el nuevo gobierno, ya hemos tenido acercamiento en estos 17 días con el nuevo gobierno, y estamos sintiendo que hay una gran sensibilidad para la industria, y ojalá por fin haya una política de Estado sobre el juego que permita considerarnos como una actividad positiva y no negativa. Doctor Ochoa, ¿cómo considera usted que México se posiciona en el mercado gaming en Latinoamérica, en términos de adopción tecnológica, regulación y crecimiento en la industria? Sí, bueno, esto sería como el punto central de la entrevista, porque aquí unimos los datos que les he dado durante toda esta entrevista con la situación del mercado mexicano, tanto en los casinos, digamos, land-based, como con los casinos virtuales. El gran desarrollo legal y de la industria del juego en América Latina lo han llevado sobre todo 3 países: Argentina, Perú y Colombia. De manera, digamos, subsecuente lo ha sido Chile y lo han sido Ecuador y Venezuela, que han tenido sus asegúnes, pero México realmente, como hemos platicado, entra al juego, entra a participar en esta actividad hasta el 2004, cuando ya estaban todos los mercados anteriores, con 2 grandes problemas. No es una industria bien vista por el gobierno, porque lo que comenté en la pregunta anterior, y tenemos un gravísimo problema con los reguladores del juego, como en Colombia o como en Perú, como en Chile, que los nombra el gobierno,
Pero aquí en México, en 15 años que tengo yo dirigiendo esta asociación, ha habido 15 reguladores. Todos llegan sin saber del tema, le aprenden y cuando aprenden lo remueven. Y llega otro nuevo, acaba de pasar, hace 17 días se tomó un regulador, que pues tenemos que hablar con él, explicarle qué es la industria, tal, y pues a lo mejor al año ya lo están cambiando. Eso nos da una debilidad muy fuerte. Ejemplo, Perú. Perú tuvo un regulador que duró 15 años, ustedes lo conocieron muy bien, por cierto, lamentablemente murió este año también, que le permitió una gran estabilidad del mercado. Perú tenía más de 1,000 puntos de casinos pequeños sin permiso, digamos ilegales. Y él, lejos de cerrarlos, los llamó a la legalidad. Eso permitió que se consolidara mucho el mercado peruano. Pero particularmente el líder del tema del juego online lo está haciendo Colombia, lo está haciendo Perú, en tercer lugar lo está haciendo Argentina y ahora en cuarto será Chile. Y quiere serlo Brasil, porque en Brasil, aunque a pesar de que prohíben el juego sigue habiendo, es una actividad natural del hombre, entonces a que la prohíbas, pues lamentablemente en la clandestinidad, sin pagar impuestos y tal, sigue existiendo. En México, afortunadamente la autoridad, aunque no nos ha visto del todo bien, no nos ha impedido crecer, no nos ha prohibido el juego, al revés, nos ha, digamos, regulado el juego, y con una buena regulación y complementando lo que les dije en las preguntas anteriores, de que eliminemos ese 60% de mercado ilegal, sobre todo en la apuesta del e-gaming, van a permitir que México entonces sí entre a jugar con estos países latinoamericanos que van tomando la delantera, y todavía México y América Latina no representamos ni el 5% de la apuesta en el mundo. Entonces es muy importante que podamos tener una presencia más importante para crecer con ese mercado que es Estados Unidos, que tiene el 39%, y Asia, que tiene otro 39%, casi completan el 80%, y lo demás se divide en Europa, Asia, Oceanía y América Latina. Entonces ojalá podamos tener esa gran participación. Y bueno, pues este grupo de entrevistas que van a estar teniendo durante los siguientes días con colegas míos de México, les agradezco mucho que nos hayan considerado. Queremos mucho a Digital Gaming y queremos mucho a su país, y estamos a sus órdenes para esto y las demás actividades que ustedes deseen emprender. En esta actividad, es más, yo he propuesto y voy a proponer una nueva ley, que el regulador sea un grupo colegiado de 5 personas que integren 5 secretarías: la Secretaría de Turismo, porque la reinversión, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, con los impuestos, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación. Un miembro de cada uno de ellos se rote en la presidencia para evitar el riesgo de la corrupción y para que las decisiones sean consensadas. Eso le va a permitir mucho a una gran estabilidad al gobierno y a la industria, y buscar que quien llegue a esos puestos tenga ya experiencia previa, que conozca el mercado, y que la rotación de los cargos sea cada 5 años, de tal manera que el que está de turismo a los 5 años lo cambian, y el de economía pues a los 4, para que el que entre nuevo pues ya sepa lo que los anteriores tienen de experiencia, y eso le ganemos. En ese sentido, la experiencia de Perú fue ejemplar, porque en esos 15 años su director consolidó la industria, desarrolló el tema del juego online, fortaleció la regulación, una chulada. Y acá en 15 años, pues, ¿qué hacemos? Ya cuando le aprenden, pues se van, ¿no? Esa es una gran pena. Eso en particular me ha permitido a mí, como de alguna manera quien tengo conocimiento de la industria, pues estar siendo quien informa al mundo de lo que pasa en México, cuando debía hacerlo la autoridad. Muchas gracias, doctor Ochoa. No sé si desea acotar algo más, desea agregar algo más. Solo agradecerle muchísimo este espacio, que piensen en México, y que obviamente cuando lleguen a venir por acá, pues serán bienvenidos. Tendremos por ahí una convención el próximo año, que mi compañero Javi, creo que es quien nos ha atendido, pues los considere, los invite para que vengan a cubrirla, y obviamente pues cuando hay eventos en Perú estaremos por ahí presentes. Muchas gracias, Gerardine, a usted y a todo su equipo. Muchas gracias, doctor Ochoa, por habernos comentado más sobre ese interesante tema. Ahora sabemos más sobre la evolución del mercado del juego en México y su transición a la gaming.
También queremos agradecer a todos nuestros visitantes por conectarse a esta nueva edición. Sin más, los dejamos con el siguiente panel. Nos vemos. Thank you.